Bonito, bonito. Hola, Miser. Hola, Machis. Hola, Juan. ¿Qué cuentan? Bien, ¿cómo te fue? No, yo tuve un día muy, como dicen aquí, muy challenging, muy raro. Sui generis. Eso, la electricidad donde yo estaba se jodió. Después de que arreglamos el calentador de la comida, estaba muy brillante y se totearon todos los hijuemadres focos. Cuando llamamos al electricista, resulta que lo habían puesto a 220 en vez de a 120. Entonces estaba jodiendo todos los putos focos. Parecía un árbol de Navidad quemando de todos. ¿Y sigues en el hotel? Es que ahora estoy ahorita en otro lugar, en el hotel similar, pero ahorita estoy en Port Arthur. ¿Tú sabes dónde queda Port Arthur? No. En Texas. Yo voy a unos Homewood. Tiene muy buena cocina y sala. Esto es parecido a eso, sí, parecido, pero no, esta no tienen sala. Dieguito. Yo, muchachos, ¿cómo van? Ya me saludaste a mi novia, Dieguito. Y ya le di una palmadita en el culito. Ah, bueno, qué bien. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, enanito, mira. Buenas noches. A los curas otra vez, hombre, escondido de incógnito. Pero tiene sonido. Tiene sonido. Ah, ya se desapareció. ¿Qué le hicimos? No se le puede decir porque se va. Hola, Machis. Hola, un momento que estoy buscando la imagen. Ah, usted no se preocupe que nosotros ya le estamos viendo la cara que tiene de asustado. Mentira, Machisito, bienvenido. Buenas noches, Machis. Gracias, muy queridos, gracias. Se nos perdió el enano. No, por ahí viene, tranquis, calma. Y don Diego ya está pullado. Ya lo pullaron hoy. La primera. Sí. A mí me toca buscar es cómo me pullan a mí. Pero eso, pues a mí me da mucha tranquilidad, por lo menos ya después de la segunda me toca el 23. Sí, eso es lo malo de uno ser joven, que a los viejitos los vacunan, pero a mí los jóvenes nada. Ah, el baby Luispi. Mire, ahí está don Diego cuando lo están pullando. ¿Dónde? Ah. Sí. Y aquí está el control. El certificado. ¿En San Luke? ¿En San Luke te lo dieron? Sí, en el hospital de San Luke. Pero ¿cómo? Ah, es que por eso, tú eres viejito y yo no, entonces a mí no me dejan entrar todavía. ¿Cómo así? ¿Cómo es lo de viejo? Diego es un año mayor que nosotros. Dice ahí 65 años. Mira, ahí dice 65 años. ¿Sí ves? ¿A dónde? Aquí. Yo no he llegado allá todavía, estoy muy joven. Claro, es que Diego es modelo 55, nosotros somos 56, ok. Ahí. Ah, no, pues los muchachitos. Ay, los pollos. Ahora que se me hizo, aquí ya, listo. Ahí llega Gazú. Entonces, buenas noches para todos, ¿cómo están? Hola, Gazú. ¿Qué más bonito? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Luispi, pero yo no sé si usted pueda ponérsela ahí, porque esto es de Montgomery y usted está en Harris. Ah, sí, estoy en Harris, pero de todos modos la edad me friega. Aquí está Luis Hernando, ahí estoy, en Port Arthur, ahí mismo. Pero ¿y eso dónde queda? A ver. Ay. En el lado este de Houston, ¿sí ves? Ah, acá está Houston, ok. Houston y está para acá. La vez pasada estaba por aquí. La vez pasada estaba por allá cerquita de Texas City, sí. Ahora el último. No, la vez pasada estaba allá donde dice Lake Jackson. Ahí estaba yo, a la izquierda. Allá estaba Lake Jackson. Ahí estaba la semana pasada. El lago de Jackson, ok. Exacto, y ahora estoy al otro lado. Al otro lado. Ese por Arthur, por ahí fue por donde entró el huracán, el anterior. Sí, eso, sí, por ahí. El Karina. Lo volvió mierda ese pueblito. Ah, el huracán del año pasado. Sí, el de Port Arthur y ese Orange, todo eso los volvió una nada. Sí. Orange. Aquí sí, se volvió nada. Sí. Es que yo tengo muchos clientes por esa área. Tengo clientes en Orange, por Arthur,
Arthur, Sí. Netherlands, todo eso que está alrededor. Sí, pero es por ahí, por Arthur fue donde pegó, ¿no? Sí, estoy más cerquita a Luisiana que a Houston. Sí. Sí, Claro, está, claro, o sea, para acá está la parte de Luisiana. Sí, estoy como a, Sí, como a 15 minutos, 45 minutos de Luisiana nada más. sí, como media horita nomás, sí. Ok, listo. Ya tuvimos clase de geografía. Bueno, los que llegaron tarde se Mauricio, perdieron la clase. Oiga, llegó Cediel, Pinocho, Bollitos. me dieron ganas de pizza, de paella. Uy. Se demora 55 minutos desde que se pone el primer ingrediente. Ah, bueno. Pero hay que Pinocho, ¿qué esperar. pasó que me estabas pidiendo la La vez invitación? pasada pero me ahí estás hiciste adentro? esperar. Así, no, es que no la encontraba y entonces te la pedí por WhatsApp, pero ya la encontré. La última vez me hiciste esperar 2 días por la paella. ¿Sí? Ah, sí. No, pero por fin la llevé. Sí, sí. De hecho, ella le salió un puesto ahorita en Bogotá. Bueno, ¿Sí? que apenas llegue en Bogotá te va a contactar para comprar unas paellas. Ay, bueno, qué bien. Lo que tiene, pero si no, tienes que enviarme tu número de nuevo porque yo cambié de teléfono. Bueno, ok. Cambié de teléfono y lo que tenía en WhatsApp se me borró todo, me tocó empezar de cero. ¿sí? Ah, bueno, yo te envío el teléfono ahora. Me emite el teléfono y de una vez tú. Sí. Ok. Enano, ¿cómo sigue Gonzalo? ¿Se durmió el enano? Enano, ¿Se Enano, durmió? are you awake? José Jesús. está frisado. Está frisado. O está Ok. dormido. No lo he llamado, lo he saludado, pero no me ha respondido. Bueno, ya A aparecerá. Gonzalo, que es el hermano del enano, que vive en Yopal. Ah, Estaba Sí, con sí, el COVID. ¿se acuerda que hace 8 días nos dijo que tenía COVID, pero que todo mono? Exacto. Yo me encontré hoy con un Bartolino, con Pablo Giannini. A ver, ¿quién está con visita en la casa? Pinocho, quita el micrófono, por favor. Quítalo tú. No lo puedo. Si lo Tú quito, eres el yo tengo- administrador. no, El es que- administrador, yo no puedo quitar el micrófono porque es que tengo los Pero es que si audífonos te aquí. lo quito, Ah, te entonces no bloqueo eres y tú. después me regañan. No. Entonces mejor Entonces no no me es salga él. la bulla. No. tranquilos, No, tranquilos. ya se fueron y ya están. Ah, el enano regresó. No hay problema. Ahora Yo solamente es que hice una estaban sugerencia con el debido respeto estoy, y aquí todo el estoy, cariño claro. del mundo. Es que estaban atrás en la cocina. Y Sí, entonces, no, las de pronto se estábamos escuchaba. viendo también, pero estaban vestidas, Claro. no te preocupes. Sí, no. Ah, A bueno. ver, hable de Giannini, mono. Sí. Perdón, Leonardo. ¿Estabas hablando de Giannini? El nombre suena familiar, pero no me acuerdo. Había Pablo varios Giannini. Giannini en el colegio y hoy me encontré con Pablo, que es de los menores, y me estuvo hablando me habló algo de Gonzalo, de Gonzalo Arias. Entonces le dije que el enano, que el hermano había dicho hace 8 días que estaba con COVID y me dijo, no, sí, pero supimos que ya está bien, pero pues fue solamente ese comentario, Machis. Ok, gracias. El enano me está escribiendo acá, dice, está intermitente, entonces tengámosle paciencia. Enano, No, ya me volví a conectar. ok, Y ahí está. ok. ¿Y qué dice Cediel? No, por aquí la vez pasada que avisó muy sobre el tiempo y me perdí la reunión. Todo yo. Ah, sí. Yo avisé el domingo. ¿Lo viste sobre el mismo miércoles, ya cuando había pasado? No se preocupe, no hay problema, no, o sea, no se preocupe. Y Hoyitos, que hoy está calladito, Está tratando de entrar, pero ya no ha podido. o está haciendo tareas ya. Ya aparecerá. Y todo el mundo ahora No. callado. ¿Qué pasó? Tanto que estábamos hablando, ahora nos quedamos calladitos todos, ¿o qué? Todos callados. ¿Cuándo les van a llegar las vacunas allá? ¿Como en marzo? Buena pregunta. Dicen que el Viernes Santo por la tarde agonizaba el Galileo en una cruz. Qué crueldad, qué gente tan cobarde. El señor presidente y todo su séquito insisten que
que el 20 de febrero inicia la vacunación en Colombia. Que el 20 de febrero había dicho ayer que llegaban 180 y pico mil vacunas, pero ya por la noche hablan de 1.100.000 y pico de mil. Pero ya hoy habló de que tenía miedo, por todo lo que está pasando en Europa y los incumplimientos. ¿De Pfizer o de Moderna? Luis Hernando, la verdad, como además nos dijeron que no podíamos escoger, entonces vienen de todas, pero de las 187.000 no podría precisarte de cuáles vienen, ¿sí? Pero vienen de Pfizer, vienen de Moderna, vienen por el proyecto COVAX, y en el proyecto COVAX vienen de la una y de la otra, pero vienen también de otro nombre por allá todo raro. Pero esa era una tarea que le tocaba al enano para hoy, pero como está intermitente, entonces... No, ya me conecté. No, por joderlo. Pues las que van a Ya llegar. está bien, ya está bien. ¿De dónde vienen? ¿De Wahoo, China? Unas. ¿Así? El problema es que hay países. Bueno, lo que yo leí es que vienen de Moderna y de Pfizer, las primeras. Y también lo que yo he visto, Las y eso hay vienen, que lo tal como es Mire quién que apareció. eso van a llegar de a puchos y vamos a ser de los últimos países en ser vacunados porque se van a gastar un año o más de un año. Hola, Mocho. ¿Cómo están? Hola, Mochito, ¿Cómo está? buenas noches. No, Mochito. Buenas, ¿cómo les va? Buenas noches. Vea, llegó el cumpleañero. Yo, Alfie. ¿Cuál que quieres el cumpleañero? ¿A quién le cantamos el Happy Birthday? Alfie. Alfie, mucho gusto. Vamos a cantarle Ya el lo Happy Birthday. felicitaste el sábado, Mocho. ¿No recuerdas? Ah, bueno, sí. No remember, diga que sí. Sí, claro. Es que no le llegó el correo, pero... ¿Mocho también cumpleaños? No. Oh, sí, yo cumpleaños hace de otros. mes y medio. Sí, pero no ahorita. No, es que Mocho cumplió en diciembre. diciembre 21, sí. Sí, porque a mí me llega por WhatsApp. Es el cumpleaños, el mismo, no, por Facebook. El mismo sí. día de tu hijo. Exacto, sí. Somos mellizos. Eso sí me acuerdo que es el mismo día de tu hijo. Jaimito, ¿cómo les va? estás? ¿Qué Bien. tal todo? No. Cha. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó ahora? Que Luis Estamos hablando de Hernando vacunas. nos manda esta información. Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Sinopharm, Gamaleya. ¿De dónde es Sinopharm? Sinopharm. China, esa es China. Ah, sí, ahí está la bandera china. Estados China, Arabia, Bahrein, Egipto y Jordania. Llegar de todas esas. Falta incluir las gotas de Maduro. Y la Gamaleya es rusa, ¿no? La Gamaleya ahí está, dice que es rusa. Sí, es rusa. Las gotas de San Gregorio de Maduro. Las gotas de San Maduro. Sí, está mejor. ¿Y quiénes se han puesto la vacuna ya? Los viejitos. ¿Tú también, Mocho? Sí. ¿Y cómo si tú? No, Mocho es joven, no joda. No, porque yo cuido de mi suegra, que ya tiene 80 y pico de años. Mira, ahí está el primer vacunado del curso. Ah, no, yo me vacuné hace ya 2 semanas. Ah, eso, pero Mocho. perdón, el primero que informa, como tú eres el que está preguntando, pensé que Yo ando calladito. era para preguntarle si le había dolido. No, ¿ah? Ah, no, yo no tuve ningún efecto. ¿No? La tuya es Pfizer. ¿o cuál? Pfizer, sí. ¿La tuya es que Moderna? No, Pfizer también, mira, ahí está. Ah, sí. COVID-19, dice Pfizer, ¿no? Pfizer COVID. Sí. Le falta la segunda dosis. Me toca la segunda dentro de 8 días, casualmente dentro de 8 días hablamos, ahí sí voy a estar de pronto doliéndome. ¿Por qué? Dicen que la segunda es más dura que la primera. Sí. Que si uno va a tener reacción es más posible que la tenga en la segunda que en la primera.
Es lo que dicen. Ahí llegó el terror de Centroamérica. Pero sí nos escucha. Nos escucha. Están penumbras. Él dijo que no se iba a vacunar, ¿no? Hace ratico. ¿No se va a vacunar, Oscar? No. No. Pero de vacuna comunista, pero vacuna norteamericana capitalista, sí. No, porque si el tío Trump dice que no, no lo hace. Vamos a esperar un tiempo a ver las reacciones en masa. Y bueno, felicito a todos aquellos que toman la vacuna. Muy bien. Está contribuyendo a que estemos todos mejor. Porque así podemos ver cómo les va a ellos y después nos lo aplicamos nosotros. Necesitamos que vayan contando qué están sintiendo. Se mueren y después me la pongo. Si el mocho sale de esta, ahí seguimos en fila. Sí, exacto. Si mucho sale de esta, ya no la seguimos aplicando nosotros. Hay una cosa extraña en todo eso. Yo, aquí no, donde yo vivo, aquí somos muy raros. ¿En qué sentido? No, eso sí lo notamos. Nos bañamos, nos lavamos las manos, tenemos muy buenas normas de higiene. Entonces, Hola, Pachito. Lo extraño es que aquí, por ejemplo, la curva del COVID va para abajo, no sube. Las unidades de cuidados intensivos aquí nunca han estado colapsadas. Y aparte de que hay todo un sistema de seguimiento del Ministerio de Salud, hay como una cultura. El tico es una persona que si uno va a una estación de parada de buses en la mañana, todo el mundo está bañado, peinado, huelen a loción. Y entonces en todos sitios hay cosas para lavarse las manos y para desinfectarse y todo. Entonces creo que la población es responsable en ese sentido, no porque sea más responsable que otros, sino porque tiene una educación básica en eso y siempre eso lo hemos visto con otras enfermedades, con esas otras que dan, el dengue y toda esa cosa. Van a morir siempre limpios. hay un proceso de limpieza, como de que la gente está limpia. Entonces, se confiesa. Eso ha ayudado. Moralmente. ¿Perdón? Que van a morir No, en limpios. general. Porque, por ejemplo, ustedes ven Europa. Pues en Europa la gente no se baña. O sea, en España nadie se baña, o en Francia, Eso o en era Inglaterra, antes. o en Alemania. Los No, gringos, todavía. los gringos no se bañan. En Estados Unidos la gente no le gusta bañarse. Son Se sucios. bañan todos los días, 2 veces al día aquí. No, aquí sí. Ay, seguro en Texas, no. Los que Ay, yo gana conozco se todo el día, bañan no, 2 veces al día y a veces 3. Yo creo Sí. que no podemos ya pontificar de esa manera. Hoy en día la gente sí se baña. Que aquí en Estados Unidos sí se baña de todo el mundo. Todo el Todo el mundo. mundo. No se bañan. Por eso hay tanto baño. Aquí hay baño en todas partes. No, no seas tan gringo, Luisito. No, a mí That's not hasta hay duchas donde paran los camioneros. Hay Eso, 10, en la 15 duchas gasolinera. ahí. Sí. Las Sí, sí, gasolineras estamos hay de duchas acuerdo. también. Sí. Pero hay un tema de higiene y eso es cultural. En otros lados no se bañan, ¿eh? Está bien, no se bañen. Yo no sé. En España nadie se baña. En España son ¿Cómo que unos nadie? cochinos. ¿Cómo que nadie? No, no pontifiques. Hombre, bonito, es una costumbre, o sea, es una cuestión de costumbre. En Francia no es normal bañarse. O sea, No hace falta que me obviamente la gente se convenza, baña. Oscar. No, eso era antes, eso ya no es así. No, Cuando yo mono, estuve... no era antes. Bueno, Perdón. entonces no, Oscar, lo que tú digas está bien. No, yo No, me adhiero es una a ti. realidad. Yo me adhiero a ti, a tu pensamiento capitalista por la economía Mae, del ¿cuál es baño el contra baño estos países francés? sucios. El baño Baño francés, ¿cuál es? Perfume. Claro, El son baño tus francés perjúmenes, ese con mujer. un trapito y ya quedó bañado. Y las viejas se bañan con bacalao salado para que huelan bien. ¡Qué monstruo hemos Eso- creado! Eso es de María Antonieta. El Palacio de Versalles era tremendo. El olor era tremendo. No había baños antes. En el Palacio de Versalles. ¡Qué horror! Por eso Salud, utilizaban esos Osquita, vestidos salud. tan anchos. Salud. Esos vestidos tan anchos para que no se acercaran mucho, porque el olor era tremendo.
Ay, Dios mío. No, sí, es verdad. Es una costumbre, mono, no es algo normal. Que esos lugares... No, Oscar, yo te creo, ya me convenciste, tranquilo, no te esfuerces más, no te preocupes. No, Yo me adhiero a ti, lo que tú digas para mí es ley. Mire, no, está loco. No, me plego. Es que... Bueno, pero entonces por eso están vacunando a todo el mundo. Yo cuando yo estuve viviendo un tiempo en Londres y allá vivíamos un francés, un suizo, un holandés y yo en una casa. Y en invierno yo era el que más me bañaba cada 8 días. Ah, jue madre. En 2 meses nunca se bañó. Es una costumbre, no quiere decir que estén bien o estén mal. Es una forma de... Usted no sabe lo que era montarse en el metro de París en invierno. Con todos aquellos árabes ahí. Es verdad. Sí. Y uno pues, era más bajito y todo y le tocaba. Yo me monté en el metro de París con Alfie en verano y también olía feo. Ah, sí, y en invierno peor. De la Torre Eiffel hacia Tullerías. Sí. hacia, ¿cómo se llama? Bueno. Ay, pero eso es de cada sociedad. Claro. De cada sociedad. Ah, pensé por que ejemplo, en el África no hay casos casi de COVID. ¿Por qué? Qué extraño. ¿Por qué? Porque toman antiparasitarios y pensé que iba a decir que por el mugre, que por tanto mugre no les llegaba. No, al contrario. Tienen muy buenas defensas. Para que vos veas, ellos tienen otras defensas desarrolladas. Ellos sí se bañan. Han tenido tantas cosas, el ébola, el SIDA, qué sé yo, todas esas barbaridades que han pasado ahí. Entonces esos organismos permanentemente están tomando, y se van inmunizando y están protegidos. Hay que analizar las cosas pues más integral, ¿no? Claro, y obviamente que esto de la vacuna es muy importante porque es una solución masiva y puede ayudar a que otra vez la sociedad se pueda reintegrar. Me parece. ¿Y qué opinas de esto? ¿Ah? ¿Y qué opinas de esto? Eso que, vamos a ver. Ajá. Bueno, veo una mano. Esta es la prueba del COVID del año pasado y esta es la que sugiere un culo. Ya sí, dicen que ahora esa es porque... Imagínese si no se ha bañado, pobre doctor. No, pero es que está al revés, porque primero se la van a poner y después la va a tener que oler. Eso es lo que le falta. Sí. Es que esa debe ser comunista, sí. Eso no. Primero le insertan y luego le dicen huela. Y si huele, está bien. Y si no huele, está jodido. Si no huele es porque ya está enfermo, sí. Es que le faltó ese pedazo a la caricatura. Pero es que se llegó en el siguiente. Lo que pasa es que había unos videos ahí un poco calientes y no los quise mostrar. Mejor no. Tabito, bienvenido. Ollitos, bienvenido. Hola, Tavo. Eduardo Lucho, bienvenido. Gustavo. Hola, muchachos. Long Qué time placer. Hola, Tavo. Y Perea, que bienvenido. Gracias. ¿Cómo han estado, caballeros? Y cuentas de nuevo, Pachito. Hola, muchachos. Oiga, Pachito, está muy parecido a Gepetto. ¿Verdad? ¿Por lo calvo sí. o qué? No sé, muy parecido a Gepetto. Yo pensé que era Gepetto que estaba en la pantalla. No, hombre, por la calvicie tal vez. De pronto sí. Pero lo bueno es que es una calva brillante. Sí, claro, no, claro. Toca ponerse gafas para ver bien. La calva de Gepetto es de Herbalife. Sí. Sí, señor. De helechos. No, pero cumplió años en estos días, ¿no? Bien felicitado. Mismo día de Alfie. Gepetto sí. Con Alfie también, señor. Muy bien. ¿Guti no nos acompaña hoy? No sabemos. Si llega, pues lo saludamos. Bueno. Pues está invitado, pero pues yo creo que... No sé, lo que digas paja, los 4 acuerdos dicen que no debo suponer. Debe estar golpeado con lo de Julio. Por eso quería que viniera, para que estuviera aquí con nosotros un rato y
compartiéramos. Sí, y le mandé 3 invitaciones, Ollitos, o sea, le mandé, porque en la del grupo cuando le iba a poner el vínculo a él, la copia se me fue, entonces le envié otro, después se lo envié por el WhatsApp y hoy que les envié a ustedes también le envié a él, pero no. Él estuvo en otra misa, el domingo hubo otra misa, aquí en la iglesia de San Ignacio que la dio el padre provincial por todos los jesuitas fallecidos. Y el que estaba al lado del provincial pasándole hojas y papeles y todo era Guti. Pude saber que era Guti en algún momento que habló, porque pues era un señor de sotana canoso y con una cosa acá, pero cuando ya habló, pude saber que sí, por su voz. Yo asistí virtualmente a la misa de Julio Jiménez, que también la ofició el provincial de la Compañía de Jesús. La que fue desde Pasto, sí. La hizo en Pasto, o sea que quiere decir que viajó a Pasto y al otro día ya estaba en Bogotá para... Al otro día está, sí, me pareció, vi eso muy curioso. A ver, ahí llegó Guti, ahí llegó. Guti, estábamos hablando mal de usted. Sí, señor, toca calladitos ahora. Llegó Papita. No mal, pésimo. Papita, buenas noches. Hola, Papita. Papita. ¿Cómo están todos? Guti. Buenas noches, ¿cómo estamos? Guti. Estábamos hablando mal de ti. ¿Por qué? Estamos hablando de ti, no mal. Yo dije que te había invitado 3 veces, pero que quién sabe que de pronto que tal vez y ve, aquí está. A ver, les cuento, mira, es que como digo yo, las penas son cobardes porque nunca vienen solas. Es que estaba hablando con un antiguo alumno mío de Pasto que el domingo el papá salió a montar en bicicleta y parece que el viento tan fuerte que había lo botó al piso, tuvo un trauma encefálico, pero decir, impresionante, y murió cuando llegó al hospital, ya murió. Uy, wow. Y entonces estaba hablando con él porque no había podido hablar con él antes y ha sido muy duro. No, pues. Entonces, como digo yo, las penas no vienen solas, son cobardes. Les estaba contando que pues yo dije, de pronto Guti estaba agobiado con tanta cosa porque les conté que te vi en la misa con el padre provincial en la iglesia de San Ignacio y Ollitos estaba diciendo, pero el padre provincial estaba el día anterior en Pasto, o sea, fue a Pasto, vino aquí. La cosa es, él estaba en Pasto porque estaba haciendo visita en Pasto. Okay. Y entonces fue la misa de Julio en Pasto, entonces la presidió él. Y además el provincial era muy amigo de Julio. Muy amigo. Bueno, entonces muy bien. Y luego el provincial viajó el domingo por la mañana a Bogotá porque por la tarde el domingo a las 4 teníamos la misa de los jesuitas fallecidos, principalmente los de COVID, que fue una ceremonia impactante, muy bonita, fuerte, porque es decir, muy emotiva. Y bueno, y entonces eso. Y hoy teníamos los últimos votos del rector del Mayor de San Bartolomé. Y luego él salía para Manizales a visita. Entonces él se fue a las 2:30 de la tarde para Manizales. Curiosamente hoy, no alcancé a escuchar bien, pero en Noticias Caracol de mediodía estaban hablando desde el Colegio San Luis de Manizales, como ejemplo para lo que va a empezar ya las clases nuevamente entre virtualidad y presencialidad. Y hablaban desde el colegio y alumnos del Colegio San Luis de Manizales. Curiosamente hoy estaban en eso en Caracol. Guti, una pregunta. Germán Rodríguez, que es el provincial, me llama mucho la atención porque sé que es un exalumno del Colegio Anglo-Colombiano de Bogotá. No, señor, Angloamericano. De 1977 y en unos retiros con Julio Jiménez fue que le llegó la musa. Y fíjate, ¿por qué no nos cuenta un poquito quién es el provincial? Bueno, que no salió de un colegio jesuita como todos. A ver, mira, no, eso es muy curioso. Algo lo acaba de decir el mono
Yo conozco todo el proceso porque yo fui el acompañante espiritual del proceso de discernimiento vocacional de él. ¿Es un hombre de qué edad? Él tiene 61 años, va a cumplir 62 este año. El bachiller del 77. Bueno, mira, a ver, él nació en Cali. Vivió algo en Girardot. Ellos tienen una casa como el campo de Girardot y luego el resto del tiempo en Bogotá. El papá de Germán era el dueño de Ramón R., los camiones recolectores de basura. Es el hermano de Ariel Rodríguez, con razón. De Ariel Rodríguez, de Javier, bueno, de Javier Rodríguez. Ariel, vecino de casa de Oscar Cavada, 3 casas vivían ellos. Es cierto, no, sí. Ariel, me acuerdo. Hacia los 3 elefantes. Ariel, Javier, espérate y verás. Es que ellos son como 12. Sí. Ellos son una familia muy grande. Bueno, entonces, Germán estudiaba en el colegio angloamericano. Allí trabajaba un profesor que había sido seminarista en San Gil, llamado Antonio José Sarmiento. Antonio Sarmiento. Toño Pepe, que después va a ser jesuita y llegó a ser vicerrector del medio de la Javeriana. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Bueno, allí Germán, como Toño Pepe era profesor del colegio, invita a unos retiros a Julio Jiménez y a Ferdi Mendoza. Entonces, ahí... ¿Allí yo? Sí, claro. Gillo, Fernando Mendoza, el que era su prefecto de quinto bachillerato, ¿se acuerdan de Gillo en el 72? Sí, claro. Y, hombre, sí. Bueno, y entonces allí como que viene la preparación para la confirmación, etcétera, y digamos, le queda la inquietud a Germán. Yo lo conozco ya cuando él está terminando, yo estaba recién ordenado sacerdote, él estaba terminando su bachillerato, y comienza a estudiar economía en los Andes. Y entonces, estando en economía, él iba a las eucaristías que teníamos los domingos en las eclesiásticas, digámoslo, como las misas juveniles, las misas de la juventud. Entonces se tenían allá y ahí entonces él fue conociendo más y más y entró a un grupo que había creado Julio que se llamaba GOPA. Era Grupo de Oración, Profundización y Acción, algo así. Bueno, entonces ellos fueron a campamentos misión a Nariño, etcétera. Bueno, entonces Germán inicia su proceso y estando en la universidad toma la decisión ya de entrar a la compañía. Él entró en el año 79. Bueno, en el TRAN, luego pues hizo todos sus estudios aquí bueno, hay entre paréntesis, hay una cosa, y es, él tiene una oposición muy fuerte del papá, sobre todo. Pero, inclusive entonces, precisamente como para ablandar la cosa, un día me dice Germán, yo quiero que tú vayas esta noche a cenar a la casa para que conozcas a mi papá y hables con él. Entonces, bueno, sí, al principio el Señor me recibe a mí, como se dice, con 2 piedras en la mano, pero poco a poco se fue ablandando y bueno, ya después aceptó que Germán entrara. Entonces, Germán entró, hizo toda su formación, se ordenó de sacerdote y luego, entonces, bueno, él hizo magisterio en el Colegio San José de Barranquilla, bueno, trabajó también en el Mayor, etcétera, y luego, entonces, ya después trabajó en el CIRE, en el Centro de Espiritualidad nuestro. Luego él se fue para España, allí hizo su doctorado en teología, volvió, siguió trabajando aquí, profesor en la facultad, y luego él fue decano de la Facultad de Teología. Terminando su periodo de decano de la Facultad de Teología, él estuvo en una de las congregaciones generales, la 35, y entonces él, bueno, lo llamaron
para que prestara su servicio en Lima, en la conferencia de provinciales de América Latina, que se llama la CEPAL, y estando allá, pues lo nombran provincial. Y entonces ese es Germán Rodríguez. Es un tipo muy práctico, muy pragmático. Él las cosas las decide muy ágilmente. Y es un tipo muy ejecutivo. ¿Fue como el ecónomo de la comunidad jesuita en Colombia? ¿No? No. Él fue superior del juniorado, fue superior del filosofado. No, es decir, es un tipo muy tranquilo. ¿Quién es cabeza de un provincial? ¿Cómo? El general. ¿Quién es cabeza? ¿Quién le sigue arriba? El general, el superior general en Roma. En Roma. El padre Arrupe de su época, Leo. Ajá, ok. ¿Y ese provincial tiene una junta o...? Como el Papa Negro. Ah, ¿Qué sí, dices? sí, lo recuerdo. Gracias, Dollitos. ¿Tiene una junta o algo así? ¿Tiene una junta? Mire, ¿El equivalente a una junta? Eso tiene digamos, nosotros el lenguaje tiene una consulta. Él tiene un grupo de consultores con quienes conversa los asuntos, pero la decisión la tiene él. Sí. Es decir, el superior de una casa tiene sus consultores, el provincial tiene sus consultores y el general tiene sus consultores también. Guti. Todas las casas debería haber consultores para que todo funcione bien. Y se bañen, Guti, pero... Gracias, Guti. Pero con la pregunta de Machis me queda una inquietud. Él es provincial para Colombia. Sí. ¿Hay un puesto intermedio entre él y Roma, por decir, para Latinoamérica o algo así? Sí, claro, es decir, ahí está, el padre general tiene unos consejeros que son, hay un grupo de ellos que son asistentes, lo que se llama asistentes regionales. En América Latina hay dos, uno de Ecuador hacia arriba hasta México y otro de Perú hacia abajo hasta Argentina y Chile. Son dos consejeros. Se llama asistente regional de América Latina septentrional, el uno arriba y el otro meridional. Y esos viven en Roma. Okay. ¿Y en Estados Unidos no hay? Sí, claro. En Estados Unidos también hay. Lo único que no hay es en Costa Rica, porque aquí a los jesuitas los echaron en 1885. No, en Costa Rica hay jesuitas. Bueno, el padre que me casó digo a mí, el padre Duarte, era jesuita, y si no, yo no me hubiera casado si no había jesuitas. Pero hay una, sí, así como lo escuchan. Yo dije, bueno, me voy a casar si aquí hay un padre jesuita, si no. ¿Pero te bañaste? ¿Te bañaste? Ese día fui con colonia y peinado y todo. Muy bien. Y con agua bendita. Se bañó con agua bendita. Con agua bendita. Una Eso misión es muy un tema pequeñita. del principio de la Pero reunión aquí los sobre... jesuitas no tienen colegio ni universidad. No, tienen una parroquia y una comunidad donde viven varios jesuitas. Ahí vive uno que fue compañero mío en teología y que es profesor de teología. Carlos Arias. Carlos Arias. Sí. ¿El provincial actual es venezolano? El general. El padre general es venezolano. Arturo Sosa. Oiga, Guti, hay una historia del Papa Negro de Arturo Sosa que no sé si es parte de la leyenda o de la realidad. Cuenta la historia que él es hijo de un exministro de Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Él es venezolano y es la primera vez que un latinoamericano desempeña esa posición de Papa Negro, al igual que el Papa Francisco es el primer... Papa Blanco. El Papa Blanco y el primer americano. Y me contaba a mí un venezolano, y por eso quiero como referenciar si eso es cierto, parte de las mentiras que se van tejiendo, que cuando el golpe de estado del coronel Hugo Chávez a Carlos Andrés Pérez, Carlos Andrés estaba listo con la fuerza militar a bombardear el sitio donde Hugo Chávez estaba atrincherado con sus hombres, y que apareció este padre
aprovechando su relación con el poder, porque su papá había sido un ministro de Carlos Andrés Pérez, y le pidió el favor de que no bombardeara ese sitio donde estaba Chávez con sus ¿Me oyen? Sí. Testing, 1, 2, testing, 1, 2. Can you hear me? Testing. It's okay, okay. That's okay. So fine. So fine, pero estamos solo 3. Pero ya va, No, pero ya vamos entrando todos. Están como muy desesperaditos. Ya puedes salir con tu historia. No, Hola, no, Olivia. espere, porque es que... Olivia, creí que era Alfie, ahí dice que es Olivia. Ah. De donde Alfie dice Olivia, no dice Alfie. No importa. Rodrigo Se cambió el nombre, ese es el nombre de batalla. Era Guillermo Chávez, no te preocupes, o sea. Es que a Tao le pasa, a Alfie le pasa lo que a Tao y a mí, que todo es de la señora. Sí. y por ahí hay uno que es iPhone. Sí, no te preocupes. Sí, hay uno que es iPhone. Bueno, Guti, entonces... problemas de internet, muchachos. Mira. Esa historia, Primero. y entonces que él impidió ese bombardeo y que por eso Hugo Chávez se había salvado de morir en eso. Mira. Y que era un personaje como de la tendencia jesuita post 70s, como de la línea más izquierdista. ¿Es eso verdad? A ver, mira, ¿qué te digo yo? Que el papá fue ministro y eso es verdad. Ahora, esa parte puede ser que sea verdad. Lo que sucede sí es que, digamos, el padre general, primero, él es sociólogo. Él es sociólogo por formación, entonces, digamos, podría ser muy posible, nada raro. Pero digamos que se pueda decir, yo tengo cómo averiguarlo y me comprometo a que para la próxima semana les tengo el dato de si realmente fue así o no. Ok. Sí. Tengo la fuente de primera mano y la tengo muy cerca. O sea, saber si lo que dice Hoyitos es verdad, que gracias a que intercedió el sacerdote, no pasó mucha cosa. Entonces ahora ya sabemos que Guti está conectado. Si necesito alguna cosa rara te llamo. No, finalmente lo que dice fue que el padre Sosa fue a donde Chávez le pidió que le diera unas horas y fue y habló con Hugo Chávez y le dijo que lo iban a bombardear, que no sacrificara su vida y que se entregara. Y logró que se entregara al ejército leal a Carlos Andrés Pérez, salvó su vida y a cambio le dieron una amnistía relativamente pronto, que no sé. Fue en la primera detención de Chávez, no en la segunda. No, fue cuando el golpe de Estado. Fue cuando el de, si mal no estoy, es el 92. Sí. A Carlos Andrés Pérez. Sí. Historia. Pero también ahí juega lo del encasillamiento. Yo no creo que sea tan de izquierda. Bueno, algo de izquierda puede tener, en fin, eso no es discutible. Pero el hecho de que él haya salvado la vida de Chávez, posiblemente les fuese mucho a la derecha. Y entonces, pues lo encasillan como el peor de los comunistas porque salvó a Chávez. No, es que el amigo venezolano me contaba que después, cuando el Papa Francisco ya estaba y que ya no estaba Chávez en el poder, sino Maduro, que fueron todas las manifestaciones de hace unos 3 años o 4 años multitudinarias, que estaban la oposición muy unida para derrocar a Maduro y para que hiciera una transición y que el Papa finalmente
intervino y Maduro estuvo en el Vaticano y en la oposición también y lograron, Maduro le dijo sí a todo lo que el Papa le propuso y logró tener un segundo aire y la oposición pues fracasó en su intento de derrocarlo ahí y ya después cuando llegó otra vez Maduro al poder, o mejor dicho, al ejercicio pleno del poder, ya sin esas manifestaciones, pues se atornilló más y le hizo más o menos pistola al Papa y a todos los compromisos que había hecho de apertura política. ¿Maduro o Chávez? Maduro, perdón, Maduro. Sí. Pero es que Chávez sí le hizo pistola a todos los que lo apoyaron. Chávez no subió solo al poder. Y fueron gente rica de Venezuela fue la que lo subió al poder a Chávez. Fíjate, y ahí hay que tener una cosa presente, y es que cuando el Papa Francisco asume su responsabilidad de pastor universal, ya Chávez había muerto. Sí, fue con Maduro la intervención del Papa. Eso de religión y política da mucho para hablar, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta otra cosa, y es que el actual secretario de Estado del Vaticano fue nuncio del Papa en Venezuela. Entonces conoce muy bien a Venezuela. Ajá. ¿Es italiano o de dónde? Italiano, Pietro Parolin. Sí. Y aquí quedamos callados. No. Guti. Es que yo como en algún momento tuve relación con yo construí un proyecto en la calle 90 con 11 y uno de los lotes era de los jesuitas, de una fundación que se llama la Fundación Aloysiana. Aloysiano. Y entonces me tocó, pues primero negociar con el padre Héctor López, que era el ecónomo, y llevarlo a presentar al comité ejecutivo financiero de la comunidad. Y pues eso tenía unos miembros externos, algunas personas del Banco de Colombia, algunas personas de Medellín que venían a esa reunión, una junta directiva como la más especializada que ustedes se imaginen. Y era el provincial en esa época el padre Pacho de Rú. Y yo me hice como amigo del padre Pacho de Rú y me trató muy bien y decía simplemente que el voto de confianza que dieron era que si don Bartolino no era capaz de hacer un buen negocio para ambas partes y el voto de confianza que me entregaban no lo honraba, el problema no era mío, sino de ellos mismos que no me habían educado bien. Eso fue una cosa muy bonita y por eso guardo como especial cariño por toda las personas que estaban encargados de eso. Después me llamaron y me dijeron que por qué no me iba a Cartagena y miraba todo lo que es el claustro de San Pedro Claver. El santuario. Que tiene pues la gran basílica, la iglesia que es lindísima, pero después tiene, los jesuitas tienen el claustro donde viven y donde vivió y murió San Pedro Claver, y después otro edificio colonial espectacular que ahí tienen un tema que se lo entregaron un poco en comodato a una fundación cartagenera que ha querido como quedarse con ese bien. De hecho, ahí le metimos un abogado que estudiara ese tema porque vale la pena, porque tiene un valor incalculable hoy. Y los excomandantes de la Marina, que son ya exmilitares,
que son la fundación, que tienen como dato eso, lo han explotado para tener un museo naval en el primer piso y en el segundo unos salones impresionantes donde hacen unos matrimonios muy elegantes allá. Entonces yo fui y conocí hace como, no sé, 2 o 3 años a un jesuita de Bucaramanga que estaba o que está como, ¿qué se llamará eso? Párroco o director. Bueno, es párroco del santuario y es el superior de la comunidad. Él viene ahora para Bogotá, aquí a la comunidad de formación que queda en Villa Javier. Debe llegar ahora en marzo. Camacho. Jorge Camacho. Jorge Camacho. Jorge Alberto Camacho. Sí. Pero me salió, yo fui allá y le dije, mire, el padre Ecónomo me ha encargado que venga, que mire, tal, me dio una vuelta y todo. Pero me salió con unos discursos más o menos como los que le gustan a Oscar. Nosotros los constructores éramos más o menos la encarnación del capitalismo voraz que quería acabar con todo. Y yo, hombre, le dije, no, yo vengo aquí a mirar esto que me encargaron, yo le voy a mí se me ocurren muchas cosas, pero yo, mi papel es de colaboración, yo no vengo a acabar ni con ustedes, ni con el patrimonio de los jesuitas, ni nada, ¿sí? Pero eso sería un imposible metafísico. Me salió con el patrimonio de los jesuitas. Que su misión pastoral era la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Y la defensa de un patrimonio que era de la ciudad y que se oponía más o menos a cualquier tema de desarrollo. Fue duro, muy duro. Me dejó impresionado, pues, porque además es un hombre muy joven. Guti, dime. Guti, ¿qué hacía Tulio Aristizábal en San Pedro Claver? ¿Ya esperar a sus últimos días o qué? No. Él llegó allá, bueno, después de que fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Javeriana, él pasó a Tierra Alta, a la parroquia que nosotros teníamos allá. ¿De quién hablan? Allá estuvo Uribe también, ¿no? Tulio Aristizábal. Jorge Uribe también estaba en Tierra Alta. Bueno, y entonces allí él se dedicó como a conocer, a trabajar mucho con la cuestión de la cultura zenú, etc. Y después él pasó al santuario de San Pedro Claver y allí se dedicó mucho a reconstruir digamos, como recoger una serie, todo el proceso de canonización de San Pedro Claver. Y eso, y luego él era profesor de la Universidad de la Tadeo, la sede que tenía él que la Universidad la Tadeo tenía en Cartagena, o tiene. Y luego, y los estudiantes iban al claustro de San Pedro Claver a recibir las clases de Tulio, como profesor de arte. Y tanto que ese trabajo de todo el proceso de canonización de San Pedro Claver se lo entregó al Papa cuando el Papa vino a la visita, estuvo en Cartagena y se reunió con nosotros los jesuitas el domingo 10 de septiembre, que fue una reunión privada solo de jesuitas. Ahí no hubo, fuera pues de unos 2 o 3 funcionarios del Vaticano. Entonces, digamos, ese fue el trabajo. Y luego ya yo creo que como un poquitico más de un año, entonces él estuvo ya por su edad y todo eso, ¿cómo se llama? En Medellín, en la casa nuestra de la enfermería de Medellín, y él falleció como 2 años largos, ¿sí? ¿Era algo suyo, Tavo? Él falleció. No, él estaba escribiendo, él era tío
era tío de el mono Aristizábal, el esposo de Maritza Guinete, mi prima. Ah, ok, el mono. Entonces a mí me tocó departir mucho con él, porque iba seguido a la casa de Maritza para los cumpleaños y todas esas fiestas familiares. Decano de arquitectura. Pero era un bacán, Un y decano era, de arquitectura sí, claro. largo. Sí. Tenía un aviso en la puerta que decía toque y siga. Él murió el 8 de abril del 2019. Correcto. Como de 100 años. Tenía 98, 99 años. 90 y... ¿Qué? Espérate, verás, te digo. 99, porque había nacido en el 20, el mismo año de mi papá. Espérate, verás, yo te digo, no te preocupes. Eso te lo puedo decir. Había nacido en el 20. Pregunto porque su papá era González Aristizábal. Sí, pero no era de la misma línea. Era de los Aristizábal, de los de Cali del Aristi. Ok. Mono. Listo. De los Aristizábal de Cali, de Hugo y del Aristi, básicamente. Ok, gracias. Tulio murió de 90 y casi 98 años. Tulio. Correcto. Tulio, ¿qué? Él era de la familia de los Aristizábal, pues de Medellín, pero tenía que ver también con los Aristizábal de Cali. Claro, es que el Aristizábal eso viene de Antioquia, pero unos para el valle y otros para la costa, como buenos antioqueños. Más o menos. Más o menos. Oiga, Guti, pues muy interesante. Estuvieron muy bonitas las misas, la misa de Julio, muy bonita, ese video que pasaron y que tú me regalaste después, que se lo pude compartir al grupo, a los dos grupos, a los del 74 y 75, y también a todos los a los promotores que están en un chat de Bartolinos, y ha causado mucho impacto, ¿no? Ha causado mucho impacto esto de Julio. Lo del domingo para mí es más recogedor en el sentido de que pues se hace el recuento de ese dominó que vino. Ya teníamos varios conocidos porque estaba el padre Jorge Uribe Ramón, que fue capellán nuestro de los Lobatos en el año 68 y 69 con Tavo, nos tocó con Jorge Uribe. Jorge Uribe fue director del grupo de teatro de mi hermano Gustavo en el 68. Estaba el padre Guillermo Hernández, que nos dio filosofía llegando de Manizales en el año 72. Recuerdo mucho. Cuando llegó Sifu a dictar psicología, llegó Guillermo Hernández a dictar filosofía. Señor. Cogió el área de pastoral también. Estaba el padre Marco Tulio, también entre los conocidos por nosotros. Por algunos de ustedes, pues conocieron al padre Llano, Alfonso Llano. Ustedes estuvieron algunos en la Javeriana y eso. Pero es que miércoles, lo del domingo fue durísimo. Además, la misa, para los que no estuvieron, al final de la misa estaban las urnas. Eso fue en la iglesia de San Ignacio, la iglesia que queda al lado del Colegio Mayor de San Bartolomé. En la catedral. También. En la Plaza de Bolívar. También queda al lado de la catedral y de la Plaza de Bolívar y del Palacio de Nariño, sí, ahí mismo. Y entonces en la iglesia estaban las urnas con las cenizas de estos sacerdotes. Entonces al final, ¿cómo se llamaba el padre que estaba leyendo, el que tuvo el acordeón? ¿Cómo se llama? Germán Bernal. Ok. Germán Bernal fue el que tuvo muchísimos años la misa por televisión. Ah, ok. Entonces, yo estuve una vez de monaguillo en la misa por televisión y toqué la campana cuando no tocaba tocarla. Eso es un buen monaguillo. El padre Bernal, Ollitos, el padre Bernal. Malos monaguillos siempre lo hacen bien. El padre Bernal leía el nombre del sacerdote y ponía 2 o 3 tips de su vida: director de pastoral, prefecto en tal parte, rector en tal otra, vocacional en tal otro lado. Y al lado de él estaba un enfermero, uno de los enfermeros,
y el enfermero decía 2 o 3 frases que el sacerdote de quien se estaba hablando repetía en los últimos días. Hubo uno muy simpático que le decía a la enfermera, mija, un tintico y 2 de morfina, ¿sí? O sea, Mira, apuntes de eso. Ese apunte es del hermano Gabriel Montañez, que fue un hermano que era sastre y era el que nos hacía a nosotros cuando estábamos en el noviciado las sotanas. Y él tenía un problema con el nervio trigémino y para él los dolores eran insoportables. Entonces, por eso el cuento de un tintico y 2 de morfina. Y 2 de morfina. Y entonces el padre Bernal leía el nombre del sacerdote, del finado, y sus características, 2 o 3 características. El enfermero decía 1 o 2 frases coloquiales de última hora, y inmediatamente pasaba una de las enfermeras que había atendido a ese padre y recogía, o en ese momento estaba recogiendo la urna, ¿sí? Y venía con la urna, o sea, de unos simbolismos y de una cosa que ya se había terminado la misa. Yo estuve erizado todo ese pedazo, o sea, impresionante, y en semejante iglesia, o sea, la iglesia de San Ignacio, pues que eso es imponente. Fue muy lindo, fue muy lindo. Y ahí te pude identificar cuando hablaste, porque es que yo no cuando ya hablaste dije, ahí está Guti, pasando esos papeles precisamente a Germán. Claro, es que yo estaba de maestro de ceremonias. Ah, ok. Y entonces, fíjate, y luego ayer a las 5 de la tarde en Bucaramanga fue la misa de Julio Jiménez, ya la misa con las cenizas, y fue muy bonita, fue una misa muy sencilla, muy sobria, y al final hicieron una cosa impactante también, que fue el que de cada una de las obras que tiene la Compañía de Jesús en Bucaramanga, la persona que hablaba tenía una vela y contaba aquello que, digamos, por lo cual se había destacado Julio en la relación con ellos. Y entonces iban poniendo la vela cerca a la urna con las cenizas, y al final habló una sobrina de Julio, que fue expresamente para la misa. Impactante. Las palabras de la sobrina de María Ángela, impresionante. Impresionante. Bueno, las 2 primeras que hablaba el mono, la de Julio en Pasto y la de la iglesia de San Ignacio, están en internet y se pueden ver. No sé si la de Julio de ayer también quedaría. También debe estar porque fue dada por la página de Jesuitas también, yo creo. Que fue en la página del Sagrado Corazón. Eso. Entonces, fue por Facebook Live. Ok. Parroquia del Sagrado Corazón de Bucaramanga. Se pone Sagrado Corazón Bucaramanga Facebook Live. Perfecto. Ahí se puede. Ahí está también. Y la de hoy también está. En la de Pasto, para los que no estuvieron, al final se presentó un hermano de Julio. El hermano que le queda, Emilio. Porque la hermana vive... No, es menor. ¿Es menor? Menor que él, pero se nota mucho más. Más cascado. Sí, y luego la otra hermana, Laura, vive aquí en Bogotá. Pues lo demás cascado, eso Tavo y yo se los explicamos por qué. Porque es que Julio era cura y no tenía señora. Y el hermano de Julio tenía señora e hijos. Y eso es lo que lo odia a uno. Pero ustedes estarán cascados de acabarse la vida manotazo. Oiga, pero no creo que la mujer los deje rimar. Tavo. La vaina en mí se justifica porque yo empecé temprano, pero este hoyos comenzó como a los 46, man. No, 40, me casé de 42 cumplidos y Luisa sabe que me precipité 5 años. Pero no importa. 15. Eso digo, oiga, no es pero pecado, ya tengo, pero en usted, mano. Pero ya tengo 21 años de matrimonio encima. Sí. No se nota. También tengo mayoría de edad ya. ¿Cuántos nietos? No, mis nietos son 3 hijos de 16, 15 y 13 y medio. Son los nietos, loco. No, pero papá es lo que lo mantiene a uno vivo. Eso sí. No, pero es que lo de Pacho es cierto, ¿no? Que cuando te casaste y cuando empezaban, que en ese momento dijimos, vas a ser abuelo de tus hijos.
¿Sí? Más o menos. Pero no, pero va bien. O No, sea, pero te ves tipo- joven todavía, Jorgito, te ves bien. y los hijos lo tienen joven. Claro, me tienen haciendo. Sí, la deporte señora sí todo. no, pero los hijos sí. Ay, No, no, la van a señora es la acabar que con lo Luisa. acaba No, uno. no, no, respeto. Pues que dicen, no te ves más viejo de 64, tranquilo. Bienvenido, Mauricio Mariño. Hola, Mauricio. Buenas noches. ¿Cómo Mauricio, están? ¿qué hubo? Hola, don Mauricio. Bien, ¿cómo está, gracias. hombre? Qué ¿Dónde rico que apareció? Bueno, estás. una preguntita ahí suelta. El video que nos compartió ahí, ¿cuántos años tenía Julio? No, ese video es del año pasado. Pero es que realmente, y sin exagerarme, yo me quedé sorprendido de ver el halo de juventud que tenía. No, Claro. eso es del año pasado. A pesar de sus complicaciones de salud que las tenía, estaba con una berraquera. No, ¿qué complicaciones tenía Julio? Yo nunca supe. Sí, Mira, básicamente el asunto era, para él era un problema los bronquios y en parte los pulmones. A él le daba una gripa y lo tumbaba a la cama y lo tumbaba una semana. Yo lo digo porque yo viví en la misma comunidad con él, tanto en Barranquilla, bueno, fuera de la formación, en Barranquilla y en San Bartolomé la Merced. Recientemente, claro. Y a Pues mí, hace 10 años. más de una vez me tocó aplicarle las inyecciones que mandaba el médico. A mí me parece increíble porque yo vi una charla que dictó Julio como en noviembre y ya se había muerto o estaba enfermo algún sacerdote de la misma parroquia del Sagrado Corazón de Bucaramanga y varias personas de la comunidad, y él en esa charla, noviembre del año pasado, dice, es que se han muerto varias personas y todo, vamos a orar, y dice, bueno, esta epidemia es una cosa muy loca, ¿quién sabe quién será el próximo? Y suelta una carcajada. ¿La has visto, Guti? Esa no, pero fíjate, hay otra, estando ya él, pues ese es un audio, ese no es video, en donde él les dice, no, a mí me van a bajar a cuidados intensivos y eso es lo que me ha dicho la médica, que es una cuestión de 3 o 4 días. Esto es una cosa, yo tengo COVID, sí, pero es un COVID leve. Y entonces ahí prácticamente dice, y al final dice, bueno, y si no nos vemos, chao. Ese era él. Hijo de puta. Pero, no, pues sí, pues es que no hay más palabra, perdón, pero lo que es que sí, lo que acabas de decir, yo sabía que estaba enfermo y que por eso estuvo un tiempo en Cali, porque la altura en Bogotá y el clima. El frío sobre todo. Pero lo que acabas de contarnos, o sea, era la persona a quien menos le debería haber dado un COVID porque el final estaba marcado, se lo iba a llevar. No, fíjate, no. Sí, claro, fíjate, porque mira, tenía un problema ahí que comentaste hace un rato, muy delicado, en Fíjate. sus vías respiratorias. Fíjate, no, mira, y él se quedó en Bucaramanga precisamente para evitar contagiarse, porque él todos los años en diciembre se iba para Pasto, se reunía con sus sobrinos, su hermano, iban a Las Lajas el 1 de enero, celebraban la misa en el santuario de Las Lajas. Ese era el rito de él. Cada año, el 1 de enero, hacerlo. Y el año pasado, pues para este año, no quiso ir para no contagiarse. Hablando de ritos, por ahí vi algo en las noticias que decían que se había contagiado practicando un exorcismo. A ver, mira, eso pertenece. Ah, no, ahora sí. Fíjate, mira, yo creo que eso pertenece. Yo lo vi en las noticias, punto. Sí, no, lo sacó. Es cierto, es cierto, es cierto. A ver, mira, Yo lo vi también. Semana lo dijo. Todos lo vimos. Mira, no, a ver, él en toda diócesis hay un sacerdote que el obispo o el arzobispo nombra y es el exorcista oficial. Y el exorcista oficial de Bucaramanga era Julio. No.
Pero de ahí Pero a ahora decir... explícanos cómo es El Exorcista, porque el de las películas es tremendo. No, pero la película es una exageración, no. No, es decir, pensar que El Exorcista es como la película, no, mijito. No, mira, no, es precisamente la responsabilidad que tiene El Exorcista precisamente es estudiar y analizar aquellas posibles, llamémoslo así, entre comillas, posesiones que pueda haber, sencillamente, exacto. Y siempre es un sacerdote ya, digamos, de experiencia, etcétera. No es un sacerdote joven normalmente. Muchos años en la Arquidiócesis de Bogotá, el exorcista oficial fue el padre función, o sea, cómo ejerce, qué interesante eso. Eso es una cuestión de cultura. Es decir, digamos, perdón, es que se fue la señal cuando ibas a decir el exorcista en Bogotá era el padre Jaime Vélez Correa. Jaime Vélez. Ah, okay. Jaime Vélez. Gracias. Bueno, y entonces, fíjate, entonces eso. Ahora, mira, fíjate, que eso, porque eso lo pusieron en cuestiones, lo pusieron en varias partes. No, eso no es verdad. Lo pusieron fuera de contexto, es lo que querés decir. No. No, es decir, dicen que él estaba en un exorcismo. Eso no es verdad. Porque, decir, eso normalmente se maneja a un nivel muy privado, es decir, y digamos, eso no es por eso. Entonces, ¿qué pasa? Es posible, eso sí, que él estaba con todas las precauciones, con todas las medidas de bioseguridad y todo eso, posiblemente atendían a una persona que pidió hablar con él. Y ahora, ¿cómo es que se contagiaron él y 3 más? Entonces no se sabe cómo se contagiaron. Pero los otros 3 resultaron asintomáticos y realmente, siendo algunos mayores que él, de más de 80 años, digamos, el perjudicado fue él. Pero por su comorbilidad, por su problema bronquial, como nos estabas diciendo. Sí, posiblemente. En parte sí, claro. Es decir, fíjate, ahora. Bueno, pero ahora vos, perdón, Guti, nos tenés que explicar esto del exorcismo. Para yo mí estoy de acuerdo con Oscar. ¿Cómo así que exorcismo? ¿Cómo, o sea, cuál es 2021. la dinámica? O sea, ¿cómo opera? Sí, ¿qué es? Además, ¿cuáles son? Uno para crecer. Bueno, vea, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Déjame, yo me informo bien y en la próxima, en el próximo encuentro les cuento ya despacio. ¿Por qué? Porque no tengo toda la información así clara. Entonces no quiero dar información que no y una vez ese día que lleguen los candidatos que necesiten entonces ser atendidos, ¿sí? Se reciben solicitudes, ¿no? Entonces hay un DIN y también hay otra función que es ahora la que nos plantea Guti y son cosas de la dinámica organizacional de la congregación, de las congregaciones, diría yo. No sé si hay en todas las congregaciones estas figuras, pero eso no es de solo las congregaciones, sino también de la comunidad diocesana. Sí, correcto. Entonces, de ahí uno se gira en el negocio privado, entonces conoce corporaciones, asociaciones, cooperativas, diferentes tipos de organizaciones. Y en nuestra compañía, de ahí hay una estructura. Hoy hemos escuchado sobre quiénes son los que están en América Latina y quién es el que está regional y el Vaticano. Y es muy interesante porque también yo lo veo más desde un punto de vista de estructura organizacional y administrativa que desde este otro punto de vista, así como, wow, apareció que ahí hay uno. Bueno, hombre, alguna función debe tener y por eso existe dentro del contexto que se desarrolla. Sí, la verdad yo no entiendo por qué le ponen tanto rollo a la cosa si siempre se ha sabido que ha habido un sacerdote en todas las comunidades que está ayudando. Sí, pero no comunidades. Eso es de las diócesis. Bueno, por eso. Que es una no, perdón, a ver, no me lo cojan tan literal,
Yo lo único que le digo a Oscar es, si quiere evitar el exorcismo, pues el primer paso es vaya a una confesión, ¿no? Pero es que No, hombre, Bono, estás perdiendo el sentido del enfoque. Lo que pero yo estamos creo hablando. No, yo no he perdido ningún sentido del enfoque. eso- yo creo Deja que de Oscar- formarme que tantos, juega- quitan. yo creo que Oscar está conmigo. Cuando me dijeron mi exorcismo, dije, como el estilo gringo, en la palabra americana diría yo, ¿really? ¿Exorcismo? No, y además, Are you kidding me? Para mí es como, además ¿de hay- dónde es que exorcismo? Es que un cura es exorcista, come on, ¿really? Bueno, y hay que Esa fue mi distinguir, reacción. hay que distinguir dos cosas. Uno, la enfermedad mental, ¿sí? Y otro, la posesión demoníaca. Es que por eso, una cosa es el que son tiene temporales. No, y hay un tema, me acuerdo cuando en la Biblia cuenta que Jesús expulsaba demonios, era muchas veces un tema de enfermedad mental como la epilepsia, por decirlo, ¿sí? No enfermedad mental de epilepsia, enfermedad del sistema nervioso, o posesiones ya demoníacas, que es como la película del exorcista. Entonces yo creo que Guti nos va a aclarar eso la próxima vez entre muy interesante. Esos dos temas. Interesante. Porque hay Buenísimo, un tema increíble, me parece, de Sí. una calidad de aprendizaje y de entender. Pero entonces, ¿qué? Muy ¿Quieren bonito. que la invitación del próximo Zoom? Hoy, No, el usted no escriba exorcista. nada. Ponga exorcismos, Hoy, el sección, exorcista por Guti. sesión de exorcismo. No, ¿cómo lo van a Sí, poner? póngalo, Se póngalo. llena, No se se llena. ponga sepa. No se yo ponga así. no lo voy a poner ni lo voy a Y escribir. él le mandó a Vea, Gustavo a Pepillito, abrir la No boca. se ponga así, escribirlo y decirlo. Llamo al exorcista de allá, de donde vive usted, para que le saque el demonio. Eso, Oscar. No, yo no voy a poner. Tienen que Y mandar ahora- una legión ahora- de curas. Yo creo que es un nivel mucho más superior que sacar el demonio. Es una cosa mucho más interesante. El demonio más enojo. profunda. El demonio enojo. El Oiga, demonio y no. otra El pregunta demonio no. El demonio Oiga, rojo. otra demonio pregunta rojo, para Guti no, parecida, para que investigue. En Colombia nos quedamos sin cardenal en este momento, ¿no es cierto? No. Está, claro que está muy enfermo, Monseñor Rubiano. Ah, sí, Pedro, pero- Pedrito. Rubiano. No, y el que era el arzobispo de Bogotá, que era Salazar. Monseñor Rubén, él está Rubén. retirado ya, ese mérito. Claro, ya. Él, Pero digamos, la si hubiera un pregunta es, conclave, no tendremos un cardenal y un cardenal, entre otras, un cardenal jesuita en este papado. varios. El cuñado de Gabriel Darío. no. Córdoba. No. Fíjate, no, a ver. Bueno, ojalá. No, a ver, digamos, no, cardenales jesuitas últimamente ha habido. El último que el Papa nombró es el cardenal Michael Cherny. Pero digamos, aquí en Colombia, al que deben hacer cardenal, no sé cuándo, depende del Papa, es el arzobispo de Bogotá, porque Bogotá es sede cardenalicia. Entonces, Hay que mirar ese en qué clínica nació. ¿por qué? Porque es que el ministro de Defensa es que nació en el hospital militar. Entonces, el que nombraron él, entonces es muy importante porque fue una cosa muy en la importante clínica su de la vínculo Virgen con de los Alba, militares, su papá era militar y que nació en el hospital militar. Entonces yo voy a ser ministro de salud porque nací en la clínica de los Remedios en Cali. Bueno, hay que mirar qué cura nació en la San Ignacio. Eso. Entonces, Yo sí. quiero, Oiga, yo nos quiero hacer queda- una mención respecto del exorcismo Se va a y una acabar pregunta esto. para Guti, que es la siguiente. ¿Queda un Es que el minuto? exorcismo no solamente se trata... Déjenlo hablar, hombre. El Perdón. exorcismo no solo se trata en el ambiente católico o jesuítico, sino que también se maneja de diferentes maneras, tanto en lo secular, y lo viví en alguna época, y también se maneja en lo cristiano. De manera que es un tema que a mí me parece apasionante. Me parece que es una oportunidad de oro que Guti nos nos enseñe ilustre. sobre el tema,
Y también que podemos tener algunas experiencias, más allá de lo que dice el mono, no individuales, sino de haber sabido de alguien a quien han exorcizado. Y la pregunta final para Guti antes del minuto es, ¿los jesuitas tratan el tema de la guerra espiritual o de la batalla de la mente? Que yo sepa, no. No, ok. Ninguna de las dos. Ese es el léxico de la parte cristiana. Entonces, es importante conocer el contexto general alrededor del exorcismo. Vamos a ver, vamos a ver. Quedamos pedidos para dentro de 8 días. Leonardo, Exorcismo político. Hola, Milagros.